Hola. Hola. Sole, hablemos un poco de diáspora. Yo hice, prefiero no decir obra, o sea, trabajé en distintos formatos, distintos lenguajes, cosas que me iban pasando, y en ese transcurrir empecé a darme cuenta de que había algo que quería decir, que no sabía muy bien qué era. Con el tiempo me fui dando cuenta que tenía que ver con ciertas memorias que yo no lograba identificar. Y con algunas, digamos, alguna ayuda y mucho de producción de sentido con otros, con pares, con amigos y amigas artistas y con maestros y maestras, inevitablemente, empecé a darme cuenta que sí tenía que ver con esa memoria de mi infancia, que, bueno, la tenía como escondidísima, perdida, obturada, tapada. En un cajoncito cerrado. Cerrado, con triple llave. Y cuando lo empezaste a sacar, se transformó. Y cuando empecé a sacar, en realidad estoy empezando a sacar. Transitando. Estoy empezando a sacar porque justamente es algo que había quedado tan guardado que las primeras veces que sale implica, genera una gran movilización, ¿no? O sea, movimiento. Se me movilizó muchísimo las primeras veces que yo pude decir que estaba hablando de esto. Y después la obra va como haciendo su camino y te va como ubicando en lugares más cómodos, de hallazgo, de sorpresa y de felicidad. Porque cuando te das cuenta que el arte va de la mano del corazón. Tan cerca tuyo y eso es algo que no te imaginabas, es increíble lo que pasa. Es como, sí, no me sale ahora la palabra, pero es increíble. Sí, pero lo experimentaste y es algo que parece que va a seguir con vos durante mucho tiempo. O sea, no sé si es una obra acabada, al menos adentro tuyo. No lo sé, no creo que, no sé cuándo se va a acabar. Tampoco me pongo a pensar en eso. La obra es lo que te va pasando con lo que haces, con las cosas que te preguntás y lo que te va pasando con otros y con otras cuando ven eso que estás haciendo y lo que va pasando a partir del intercambio que se va produciendo ahí. Eso es la obra. Que gira constantemente. Que gira y que se mueve y que te transforma a vos y que te genera nuevas preguntas y por ahí una palabra que te dice el otro y decís, me dijo una palabra que es clave. Y el otro ni siquiera se daba cuenta de que estaba diciendo la clave del asunto o por dónde seguir. Sobre las técnicas que usaste para poder expresar todo esto. Empecé pintando sin saber qué era lo que pintaba, por supuesto. Eso me llevó un poco a la memoria, me ayudó a seguir pintando. Y con algunas, o sea, a partir de una residencia me di cuenta que alguna relación había entre esas improntas y las improntas que yo podía... Improntas llamo al sello que hace un elemento que entintamos en un papel, ¿no? Entonces, de golpe me empecé a dar cuenta que había una relación, o podía haberla, entre esa impronta y los elementos que provenían de árboles en caminos rurales. Digo, acá hay algo, en esta relación hay algo. Empecé a investigar un poco más y empecé a hacer huellas, improntas de todo elemento que yo encontraba en caminos de lugares arbolados. Y con más tiempo de búsqueda y más tiempo de análisis, me empecé a dar cuenta que no era cualquier camino arbolado, sino que eran los caminos de ese lugar específico en el que yo crecí. Entonces me fui. Qué lindo. Volví después de 20 años a ese lugar. Y como ahí no podía hacer improntas, agarré bolsas y me afané pedazos de los árboles de ese lugar, muchos, 218 para ser más específica, los conté cuando llegué. Y
Y una vez que los tuve en casa, empecé a ver de qué otras maneras yo podía contar eso que tenía que ver con la huella, con la memoria, con lo que hacía de eso un tesoro, porque para mí es un tesoro eso. Y es de construirte de la manera más literal posible. ¿Te volviste sobre el camino? Sí, volví, sí. Es de construirme, es volver... también es como una cosa ahí con el... Claro, es como un proceso todo de descubrimiento, pero siempre a partir de un signo, ¿no? Que eso, bueno, eso es la comunicación, claro. Eso es el diseño, eso es toda mi vida también. O sea, es una manifestación simbólica. Es la memoria más todo eso, más la pintura, que es lo que me llevó a ese lugar. Y después, no, porque me quedé pensando en las técnicas. Después los fósiles los hice con yeso. O sea, ya no haciendo la impronta gráfica en el papel, sino haciendo la impronta del objeto en arcilla, que dejara el negativo, digamos, en arcilla, y a partir de eso yo hago la imagen, la copia perfecta de ese elemento en yeso, y con eso hago los fósiles. Es increíble cómo te revolviste por dentro. Sí. Es increíble. Sin querer, ¿eh? Por eso, y que tenés que tener mucha fuerza y llegar hasta el final, porque uno a veces empieza a encontrar todo eso y se queda ahí por miedo a lo que viene. Y vos lo llevaste hasta poder transformarte. Lo que pasa que no es voluntario. O sea, la voluntad está en cuando vos decidís, sí, ponerte a laburar en eso, ponerte a investigarlo. Pero una maestra que tengo, que quiero muchísimo, habla de las urgencias. ¿Urgencias? Urgencias. Cuando algo es urgente, a veces nos cuesta detectar cuál es la urgencia, identificarla, ubicarla. Cuando vos la pudiste ver y la nombraste, no hay manera, claro, no hay manera de hacerte la que no lo viste. Claro, no hay modo de volver. Porque vos la podés disfrazar, podés ponerte a pintar otras cositas, podés ponerte a leer, a laburar, pero eso está ahí. Y hasta que no lo tomás y no lo enfrentás, va a seguir estando. Va a seguir estando. Y ya reflotaste las nostalgias, las pudiste trabajar, las experimentaste, te atravesaron. ¿Qué pasa con el tema de borrar? Que las cosas se borren, se diluyan. Buena pregunta. Yo creo que no se borran. A lo sumo reescribimos encima, 1000 veces. Sí, es imposible querer borrar algo. Es como bloquear al amigo del Facebook. Que sigue estando. Sigue estando. Y te sigue carcomiendo la cabeza. O sea, pará. O sea, no podés borrar nada. Lo borrado es lo que tenemos que todo el tiempo identificar. Justamente, o sea, se trata de identificar lo borrado. La esfera, lo no dicho, que vuelve. Lo no dicho, el hueco del archivo, claro. Lo que no está, las lagunas, eso que no nos acordamos, ahí hay que ir. Porque ahí está lo importante. Es lo que más habla. Tal cual, también soy esto, que yo no sabía que era. O que yo no sabía que estaba en mi memoria. Y bueno, y por ahí no es lo más lindo, pero está. Es rearmar o construir memoria permanentemente. Como sea, queriendo borrar, queriendo cambiar, reescribiendo, agregando, sí, y con otros. Claro, es con muy otros, colectivo. porque si no, sí se pone denso. En realidad es liberador y es sanador cuando es con otros y cuando el otro te da su propia mirada y cuando eso te ilumina otros campos que no tenías en cuenta. Eso es lo rico y en realidad el sentido de por qué estamos acá, me parece. En el mundo, digo, la vida que nos toca, ¿no? Y lo que hacemos con ella y con los demás.